Antes de empezar, esta historia no es de mi autoría y no tengo intenciones con fines de lucro o algo parecido. Si en dado caso monetizo el canal, si los autores quieren que no sean monetizados, los quitaré la monetización o lo pondré en no listado. Si nada es de mi autoría, música, imágenes y historias no son mías, solo es mi autoría mi video. Muchas gracias por escuchar, así que empecemos la historia. Capítulo 51. Decisiones. Te voy a extrañar. Melissa le dio un fuerte abrazo. Ha sido divertido tener a otra persona sin peculiaridades cerca. Izuku resopló. Lo siento. Intentaré volver lo antes posible, lo prometo. Más nos vale, amenazó Mei. Estoy perdida para cualquier laboratorio inferior. ¿Cómo voy a sobrevivir sin una microimpresora de fusión de plasma? El Dr. Shield contuvo una sonrisa. Siempre puedes hacer el tuyo propio. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Me gusta tu forma de pensar. Izuku se secó las lágrimas y negó con la cabeza. Sabes que Powerloader te odiará por eso, ¿verdad? No, el viejo Garras de Hierro estará bien, dijo el Dr. Shield. En secreto, le gustan los caóticos. Solo le gusta quejarse para ocultar su orgullo. Una voz automatizada resonó por todo el aeropuerto. Último embarque para Tokio, último embarque para Tokio. Izuku suspiró. ¿De verdad tenemos que irnos? ¿Sí? Rió Melissa. Tienes que hacer pruebas de campo con Urawiti y decirnos qué le parecen los pendientes, ¿recuerdas? Ah, claro. Mei agarró la mano de Izuku y empezó a arrastrarlo. Vamos, Izuku. Cuanto antes subamos al avión, antes podremos volver a hacerles pruebas a nuestros bebés. No creo que sea así, Mei-chan, dijo Izuku riendo entre dientes. Se giró lo mejor que pudo para despedirse de los escudos. Adiós. Volveremos. Oye, Shindig, ¿sabes por qué querían que fuéramos directamente a la escuela? Preguntó Ochako. O sea, ¿no sería mejor dejar nuestras cosas en casa primero? Hitoshi se encogió de hombros. Creo que es cuestión de tiempo. En mi caso, mis adultos ya están trabajando, pero tú no vives con tus padres, así que no sé por qué te hacen acompañarme. Ochako suspiró. Bueno, sería mucho más molesto si no pudiera hacer que nuestras maletas fueran ligeras. ¿Crees que nos dejarán dejarlas en la oficina? Seguro que sí, asintió Hitoshi. Pero si no, mis secuestradores probablemente puedan esconderlos en los túneles, así que no es para tanto. Ochako puso los ojos en blanco. Te olvidas de que no sé cómo ponerme esas cosas. No tienes que hacerlo, Hitoshi la miró con picardía. Solo tienes que concentrarte en la persona adecuada y aparecerás enseguida. Ochako negó con la cabeza, pero no pudo contener una sonrisa. Sus juegos nocturnos de escondite se habían convertido en lo más destacado de sus prácticas, y Gunead les había preparado mochi a todos la noche anterior para celebrar que Ochako había entrado en la misma habitación que él. Claro, esa habitación había sido la sala de entrenamiento, la más grande de la agencia, pero lo había logrado. Y ahora, incluso podría dejar de teletransportarse sin la ayuda de Hitoshi. Aizawa y Mig los recibieron en la puerta, y Mig se iluminó al verlos llegar. Hola, pequeños oyentes. Nos alegra ver que están bien. Estuvimos un poco preocupados por un momento. Uraraka, dale tus maletas a Shinzo, ordenó Aizawa. Puedes dejarlas en el taller de Midoriya por ahora, o en la sala de profesores, me da igual. Isashi te ayudará. Date prisa, todos nos esperan. ¿Todos? Uraraka dejó sus maletas flotando y se apresuró a alcanzar a Aizawa, quien ya caminaba por el pasillo. ¿Qué pasa? Aizawa arqueó una ceja. ¿De verdad creías que podrías desaparecer medio día sin que tus padres te llamaran? Tenemos una reunión de padres y maestros. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par. Mamá y papá están, sintió que la gravedad cambiaba y de repente estaba al final del pasillo de la oficina del director, aquí. Sonrió y echó a correr, pero se detuvo. Se suponía que debía esperar a Aizawa. Eso tendría sentido, pero claro, sabían que podía teletransportarse, así que no sería una sorpresa que hubiera llegado antes. La decisión ya estaba tomada cuando la puerta de Netsu se abrió invitándola. Parecía que la estaban esperando. Corrió directamente a los brazos de su papá. Papá. ¿Qué haces aquí? Papá le besó la cabeza. Solo quería ver si estabas bien, Ochako. Nos diste un buen susto. Lo siento, dijo Ochako con una sonrisa tímida. Midon. ¿Están al tanto de los cambios en tu peculiaridad?, intervino Netsu. O peculiaridades, según sea el caso. Ochako se quedó paralizada por el pánico. ¿Lo sabían?
Pero All Might había dicho que era un secreto y que no podía contárselo a nadie. Alguien se aclaró la garganta y ella se giró para ver a All Might en la esquina, aún en su forma más pequeña, con un pañuelo ensangrentado en la mano. Mis disculpas, joven Uraraka, dijo. Intenté mantener el conocimiento de uno para todos en un círculo lo más reducido posible, pero cuando desapareciste, bueno. La principal preocupación era que te habían secuestrado, terminó Aizawa, cruzando finalmente la puerta y cerrándola. All Might tiene muchos enemigos, muchos de los cuales aprovecharían la oportunidad de atacar su don mientras era vulnerable con un portador nuevo e inexperto. Decidimos que contárselo a tus padres era la única decisión que podíamos tomar con la conciencia tranquila, explicó Netsu. Si te habían secuestrado por tener a One for All, merecían saber por qué había desaparecido su hija. Merecíamos saberlo antes de que se tomara la decisión, dijo mamá con severidad. Ochako es una adolescente. No puedes esperar que tome una decisión tan importante sin siquiera poder hablar con nadie al respecto. All Might bajó la cabeza. Ahora lo veo, y una vez más, me disculpo contigo y con la joven Uraraka por ponerla en esa situación. Fue injusto de mi parte y no imaginé cómo el secreto afectaría su decisión. Tampoco tenía ni idea de lo mucho que uno para todos afectaría su don. Creía que le estaba dando un simple potenciador de fuerza, no, bueno, todo esto para decir que quería arreglar esto. Respiró hondo y se giró para mirar a Ochako. Fue injusto de mi parte imponerte este don sin ninguna explicación ni comprensión de las consecuencias. Así que me gustaría ofrecerte la oportunidad de elegir si realmente lo quieres. Lo entenderé perfectamente si decides que es demasiado problema y me lo devuelves. No. Ochako apenas esperó a que terminara la frase antes de responder. Rotundamente no. Todos parecían un poco desconcertados, y All Might volvió a toser en su pañuelo. ¿Estás seguro? Puedes tomarte todo el tiempo que necesites para pensar. Mi respuesta es no, repitió Ochako con firmeza. One for All es mío ahora y no hay forma de que lo recuperes. Hubo un largo momento de silencio, conmocionado, antes de que Netsu riera entre dientes. Bueno, parece que está muy decidida, jovencita. ¿Le importaría darnos una explicación de su decisión? No quería este don, respondió Ochako con franqueza. Pero me planteó un reto, y si no puedo superarlo, no quiero llamarme héroe. Perdona mi lenguaje, pero he trabajado demasiado como para rendirme. Voy a convertir este don en mi perra y lo usaré para salvar a tanta gente como sea humanamente posible, y luego volveré a casa de mis padres y ahorraré el alquiler teletransportándome a la escuela, y no podrás detenerme. Hubo un momento y entonces su padre empezó a reír. Bueno, ya la oíste. Nuestra Ochako va a ganar. El don se queda. ¿Cuánto tiempo crees que tardarás en mudarte? Preguntó mamá. Ay, no, cariño. Hemos estado usando su habitación como oficina extra. ¿Dónde vamos a poner todo? Seguro que lo resolverás, dijo Netsu con una sonrisa. Y, por favor, avísanos si podemos ayudarte en algo con esta transición. Ya contactamos con un antiguo mentor de All Might para que le dé a Uraraka terapia correctiva de don, y él conoce muy bien las circunstancias especiales de One for All. Entre él y nuestros estudiantes de apoyo, espero que venga a verte en unas semanas. ¿Eso es todo? Preguntó Ochako. ¿Puedo ir a clase ya? Aizawa señaló con la cabeza hacia la puerta. De acuerdo. Y dile a Shinzo que la próxima vez que se vaya una semana, limpie su habitación antes de irse. ¿De acuerdo? Dijo Ochako lentamente. Ah, y puede que llegue un poco tarde a clase. Tengo que pasar a ver a sus secuestradores primero. Aizawa gimió mientras desapareció. Izuku extendió la mano y agarró las de Mei. Funcionarán a la perfección y a Uraraka le encantarán. Mei se mordió el labio. Pero aún hay muchas maneras de mejorar y tendrás mucho tiempo para perfeccionar el diseño más adelante, dijo Izuku con paciencia. Pero incluso el diseño actual le ayudará mucho. Mei sonrió. Supongo que tienes razón. Necesito. Un grito corto la interrumpió en los laboratorios principales y ambos salieron corriendo del taller de Izuku. El resto de la clase miró a Uraraka con asombro mientras Kohaku se enfurecía. ¿Qué demonios? ¿Qué hicieron? ¡Ay, chica gravedad! Mei sonrió ampliamente mientras la jalaba del brazo hacia la habitación de Izuku. Tu control está mejorando. ¿Te gusta el rosa, verdad? Vi tu disfraz y los detalles eran rosas, así que supusimos que te gustaba. ¿Sí? Uraraka asintió, respondiendo a las preguntas extrañas como una profesional, pero, de nuevo, Izuku asumió que ya estaba acostumbrada a las rarezas a estas alturas. Bien. Toma.
Mei le puso un joyero en las manos. ¡Feliz cumpleaños! Uraraka negó con la cabeza. Aún no es mi cumpleaños, pero estos son los pendientes de seguimiento, ¿verdad? ¡Guau! ¿Se mueven? ¿Sí? Dijo Izuku. Ten cuidado. Melissa sugirió usar giroscopios, así que sí, no deberían engancharse en nada, pero aún así no es buena idea meter los dedos en ellos ni nada. Son tan lindos. Exclamó Uraraka, poniéndolos. Y rastrearán mi deformación, ¿verdad? Cierto, dijo Mei. Eizukun creó el programa para rastrear tu ubicación y enviar un aviso al teléfono de Extra Credit Kun cuando saltes. Así no te perderemos de nuevo. Es más bien una función de entrenamiento, explicó Izuku. Pero sí, las probamos y deberían pitar cuando la gravedad a tu alrededor cambia demasiado, lo que te avisará de cualquier deformación inminente. Muchísimas gracias. Uraraka los abrazó. Esto significa mucho para mí y será de gran ayuda. Ustedes dos, no creo que hubiera superado esto sin ustedes. Probablemente ya lo habría devuelto si hubiera recurrido a otra persona en mi primer salto. Nos vemos luego, adiós. Se oyó un suave chirrido y una breve luz la rodeó como una aurora antes de desaparecer, probablemente usando a Shinso como ancla de nuevo. Izuku frunció el ceño y se volvió hacia Mei. ¿Qué quiso decir con devolvérmelo? Itoshi contuvo una sonrisa cuando Ochako entró corriendo en la sala 2 segundos antes de que sonara el timbre. Mina abandonó de inmediato sus intentos de interrogarlo y corrió hacia ella, solo para que Aizawa los desterrara a todos a sus asientos antes de que pudiera decir una palabra. Mina hizo un puchero y fulminó con la mirada a Itoshi, quien se encogió de hombros sin disculparse. Claro, probablemente podría haberle explicado cómo y por qué había recibido una visita sorpresa en medio de sus prácticas, pero eso no era tan divertido como decirle, tendrás que preguntárselo tú mismo a Ochako. Muy bien, clase. Bienvenidos de nuevo. La mayoría lo hicieron bien, dijo Aizawa. Ahora, la lección de hoy será sobre Sensei. La mano de Yaomomo se elevó. ¿Sabes dónde está Ida? Nunca llega tarde a clase, sobre todo el primer día. Aizawa suspiró y Itoshi frunció el ceño al oír un chirrido desconocido que resonó por la habitación. Tardó medio segundo en comprender lo que significaba. Ochako. Espera, y se ha ido otra vez. En fin, supongo que saludará a Ida de nuestra parte. El aula estalló en susurros confusos y a Aizawa le tomó 10 segundos fulminarlos con la mirada para que se sometieran. ¿No es tu trabajo asegurarte de que eso no suceda, Shinso? Itoshi se encogió de hombros. Bueno, ya la conoces. Ochago, Ochagoin, Ochagone. Aizawa gimió. Bueno, entonces estábamos tratando de mantener esto en secreto, considerando que es un milagro que los medios no lo hayan recogido todavía, pero como Uraraka lo va a descubrir, también puedo hacerles saber que hubo un incidente durante la pasantía de Ida. ¿Te refieres al ataque de Nomu? Preguntó Todoroki. Pero eso salió en las noticias. No, empezó Aizawa. Ocurrió más o menos al mismo tiempo, pero... El teléfono de Itoshi vibró y revisó el mensaje para ver que le habían enviado la nueva ubicación de Ochako. Espera, ¿dónde está? ¿Ida en el hospital? Aizawa suspiró. ¿Y eso, estudiantes, es por lo que la lección de hoy es sobre los peligros del vigilantismo? ¿Cómo es posible que Ida hubiera acabado en el hospital? Ochako intentó aparentar que sabía a dónde iba mientras intentaba averiguar en qué habitación estaba. Tenía que estar por ahí, ¿no? Pero al menos ahora podía explicarle a Yaomomo por qué no estaba en clase. Estar en el hospital era como un pase gratis para llegar tarde. Oye, ¿no deberías estar en la escuela? Le gritó un chico en silla de ruedas. O sea, hoy empezó la UA de nuevo, ¿no? Ochako asintió. No te preocupes, mi profesor sabe dónde estoy, o al menos debería poder averiguarlo. Estoy aquí visitando a una amiga, pero, bueno, qué tontería, pero olvidé el número de la habitación. ¿Sabes si hay alguna enfermera por aquí que lo sepa? La enfermería está a la vuelta de la esquina, pero llevo aquí suficiente tiempo como para poder ayudar. El hombre sonrió. El movimiento hizo que sus vendajes se movieran ligeramente. Soy Tensei Ida, ¿a quién busca? ¿Tensei Ida? Ochako suspiró aliviada. Ah, entonces podría ser la persona ideal para preguntar. Busco a mi compañero de clase, Tenya Ida. ¿Son parientes? El rostro de Tensei se ensombreció. Él es mi hermano. ¿No llamaste antes, verdad? La verdad es que no. Ochako hizo una mueca. Venir aquí fue un poco impulsivo. Bueno, lo siento, pero no lo encontraste, dijo Tensei con amabilidad.
Los médicos lo llevaron de vuelta para operarlo hace media hora. ¿Cirugía? Ochako abrió mucho los ojos. ¿Qué pasó? Tensei la miró confundido. ¿No lo sabes? Ochako se tomó un segundo para pensar en una excusa mejor que solo sé que algo anda mal porque no puedo controlar mi don. Aizawa nos dijo que estaba en el hospital, pero no nos dio detalles. ¿Y qué? Tensei miró al suelo. Es mi culpa. Si no hubiera sido tan débil y me hubiera lastimado. Estoy segura de que Ida no te culpa, le aseguró Ochako. Tensei sonrió con tristeza. Gracias, pero no creo que importe mucho. Tenya, bueno, supongo que quería venganza. Fue tras el asesino del héroe. Ochako no sabía qué decir. El asesino de héroes. Honestamente, tuvo suerte de estar solo en cirugía y no en una caja. Oh. Sí, dijo Tensei con una risita. Tuvo suerte de escapar con vida, pero el asesino de héroes apuntó a muchas arterias importantes, sobre todo en el brazo y el hombro. Los paramédicos lograron salvarle la vida, pero, bueno, nunca más podría usar ese brazo. Ochako entró en pánico y volvió a acercarse a Ida con su don. Quizás podría acercarse lo suficiente al quirófano, bueno, no sabía qué haría, pero no importaba, porque por mucho que la buscara, la familiar señal de gravedad de Ida había desaparecido. Tensei estaba sombrío. Tuvimos que tomar la decisión de amputar. Capítulo 52. Algo. Para cuando Ochako volvió a entrar al aula, el ambiente era mucho más sombrío. Aizawa simplemente le hizo un gesto con la cabeza mientras encontraba su asiento y ella le devolvió el saludo, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros durante el resto de la clase. En cuanto sonó el timbre, Hitoshi fue directo hacia ella y le puso la mano en el hombro. Oye, Ocha. ¿Estás bien? ¿Lo viste? Ochako negó con la cabeza. Estaba en cirugía, así que no pude entrar. Pero, Hitoshi, ya no puedo sentirlo. Hitoshi frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Mi don. Ochako lo miró con lágrimas en los ojos. Tuvieron que cortarle el brazo, Shindig. Perdió su gravedad y ya no puedo anclarme a él. Hitoshi no dijo nada, simplemente la abrazó. Lo siento mucho, Ochako. Ochako hundió la cara en su hombro. Podría haberlo ayudado. Si tan solo hubiera tenido más control sobre este don, incluso pensé en él, y si no hubiera estado tan agotada. Entonces habrías llegado agotada y también habrías resultado herida, le recordó Hitoshi con firmeza. Apenas desarrollaste esta habilidad, Ocha. No te culpes por no ser perfecta. ¿Recuerdas lo que dice Mei sobre los experimentos fallidos? Ochako resopló. Son la base de nuestros éxitos. Exacto, dijo Hitoshi con una sonrisa. Vamos. Todos están furiosos por tu desaparición. Probablemente los dejaría sufrir, pero eres demasiado bueno para eso. Sí, al menos debería darles una explicación, dijo Ochako con cansancio. Espera, ¿le dijimos alguna vez a Mina cómo llegué ahí? No, dijo Hitoshi con una sonrisa burlona. Y no te expliqué nada esta mañana antes de que llegaras. Como dije, yo personalmente los dejaría sufrir. Ochako le dio un golpe en el brazo. No seas malo, Shindig. Son nuestros amigos, y con el tiempo, espero aprender a usarlo en una pelea, así que merecen saberlo. No todos pueden salirse con la suya confundiendo a la gente constantemente como tú. No todos tienen el apoyo de los gremlins de ventilación. Hitoshi se encogió de hombros. Dio unos pasos antes de notar que Ochako no estaba a su lado y suspiró, asegurándose de que no estuviera detrás de él antes de cambiar de dirección y dirigirse a las aulas de apoyo. Esto iba a requerir algo de adaptación. Mei estaba haciendo pucheros. Al principio de la clase, Powerloader había repasado cómo iban a funcionar sus exámenes finales, que eran más bien un proyecto final. No es que esperara algo diferente, pero se suponía que sería un reto para ellos, y ni siquiera 3 explosiones diferentes habían sido suficientes para despertar su creatividad. Casi quería molestar a Isukun, pero él estaba tan inmerso en el programa que ni siquiera había oído a Powerloader decirle que la clase había terminado, así que no quería molestarlo. Si tan solo pudiera contar los pendientes de Gravity Girl como su examen final, serían perfectos, pero entonces se aburriría el resto del semestre. Solo quería un bebé en el que trabajar. Casi como si hubiera sido una señal, la mismísima Gravity Girl abrió de golpe la puerta del laboratorio. Mei-chan. Necesito tu ayuda. Guay, gracias a Dios. Mei giró la silla para mirarla. Por favor, dime que necesitas un bebé.
No lo sé, dijo Ochako, y me hizo ademán de darse la vuelta en su asiento, pero una de mis compañeras definitivamente sí lo sabe. Mei inmediatamente agarró un bolígrafo y un cuaderno de dibujo. Podría besarte ahora mismo. Oh, puedes guardar eso para Midoriya, bromeó Ochako. Pero en serio, se trata de Ida. Ida. Mei se tocó la barbilla con el lápiz. Oh. Patas de motor. Es como un cyborg viviente. Ese es. Ochako sonrió, pero su expresión se desvaneció al instante. De hecho, esperaba que hubiera una manera de hacerlo más cyborg, si es que crees que es posible. Uraraka-kun, no la animes. Izu-kun salió de su taller frotándose los ojos. Ya tengo que convencerla de que no haga cyborgs cada 2 semanas. Pero esta vez es por una buena causa. Insistió Ochako. Uno de mis compañeros se lesionó durante sus prácticas. Oh, no. Izu-kun parecía a punto de echarse a llorar de compasión. Lo siento mucho. Ochako asintió con tristeza. Fue atacado por el asesino de héroes y perdió el brazo. Es una lesión que acaba con su carrera, a menos que le hagamos uno nuevo. Mei empezó a anotar ideas a toda velocidad. Necesito todo. Medidas, limitaciones de peculiaridades, alergias al níquel. Izu-kun. Puedo hacer un cyborg. Izu-kun, el aguafiestas, puso los ojos en blanco y le agarró la mano. Consiento, Mei-chan. Tenemos que hablar con Ida y ver si le interesa seguir con su trabajo de héroe antes de que lo conviertas en nuestro nuevo proyecto favorito. Mei hizo pucheros. Está bien, pero si dice que sí, ¿puedo convertirlo en un cyborg? Sí, Izuku le dio una sonrisa maliciosa, entonces puedes convertirlo en un cyborg. Mineta ignoró las miradas de las chicas, sin importarle si parecía ajeno a todo o simplemente grosero. Cualquiera de las dos cosas lo haría subestimarlo y pensar que prestaba atención a sus cuerpos en lugar de a sus palabras. Y entonces desapareció, igual que esta mañana, y Shinzo simplemente me colgó. Gritó Mina. ¡Qué descaro! Y ahora nadie me da ni una sola explicación. Tsu se tocó la barbilla pensativa. Quizás Midoriya y Atsume sepan qué está pasando. Hiro puso los ojos en blanco. Que actúen como críptidos no significa que lo sepan todo. Si es una rareza, y siendo sinceros, probablemente lo sea, entonces tendrás más suerte preguntando Cheat Code. Mineta se animó. ¿Viste a Midoriya en el festival deportivo? Preguntó Agakure con incredulidad. Es casi tan inteligente como Cheat Code, y mucho más fácil de contactar. Es el alumno personal de Netsu, reflexionó Yaoyorozu. Así que dudo que tenga una inteligencia espectacular. Pero Cheat Code es un analista profesional, ¿y acaso Midoriya no se centra en crear inventos con Atsume? Al fin y al cabo, ambos hicieron prácticas en la isla primero. Eran ellos los que estaban haciendo prácticas en la isla primero. Soltó Mineta. Hiro fulminó con la mirada. No finjas que te importa. Solo te interesa porque Atsume tiene pechos grandes. Y ella se refiere a inventar cómo hacer bebés. Añadió Agakure servicialmente. Mineta guardó esa información para más tarde, para poder identificar a Atsume en caso de que no pudiera presentarla. Y si siempre se hablaba de ella y Midoriya como pareja, eso significaba que probablemente era su novio o algo así, y si encontraba a uno, el otro no tardaría en encontrarlo. Claro, All for One había dicho que Cheat Code probablemente era de segundo o tercer año, pero buscaban a un estudiante, así que aún así valía la pena investigar. Además, a Netsu no se le ocurriría aceptar a un estudiante personal a menos que fueran casi más listos que él, así que incluso si este Midoriya no era Cheat Code, All for One querría saber de él. ¿Quién sabe? Quizás encontraría otra forma de usarlo. Tú. El grito de Mina lo sacó de sus pensamientos y vio a Uraraka caminando hacia ellos, seguida por Shinzo unos segundos después. Mina los señaló con el dedo acusadoramente. Tienes tantas explicaciones que dar, jovencita. Uraraka se rió. Sí, supongo que sí, ¿no? Mineta se acercó un poco más, solo para ser detenido por la mirada fulminante de Hiro cuando se acercó demasiado a Yaoyorozu. Vete, pequeño pervertido. Mineta tragó saliva cuando Shinzo se giró para mirarlo, con una expresión aburrida en su rostro. ¿Este tipo te está molestando? Yaoyorozu se sonrojó. No, bueno, quiero decir, pero está bien. Sí, interrumpió Hiro. Shinzo tarareó y lo miró fijamente con demasiada intensidad durante unos segundos hasta que Mineta se movió en su lugar. ¿Y bien? ¿Qué tienes que decir? ¿Por qué tendría que darle explicaciones a un villano como tú? Se quejó Mineta.
Podrías tener a cualquier chica que quisieras con esa peculiaridad tuya, y ni siquiera tendrías el valor de explicarle cómo funciona. Su voz se apagó mientras su mente se nublaba y las voces de todos sonaban repentinamente lejanas. Shinzo no dejaba de mirarlo fijamente. Vete. No despiertes hasta que estés al menos a 3 pasillos de aquí. Muchísimas gracias, Shinzo. Dijo Mina mientras Mineta se veía obligado a dejar de caminar. Sí, añadió Uraraka. Te debemos una. Ojalá pudieras teletransportar a otras personas con tu don, Ocha, dijo Shinzo. Pero bueno, mi don es perfecto para eliminar bichos raros. Si Mineta hubiera controlado sus expresiones faciales, habría sonreído. ¿Un teletransportador en la clase 1A? Esa sí que era información valiosa. Capítulo 53. Ingenium. No. En absoluto. Izuku se puso firme. No puedes traer materiales explosivos a un hospital, Mei-chan. Pero quiero empezar a hacer pruebas cuanto antes. Dijo Mei con un puchero. No es nada peligroso, solo un micro diminuto. Es un hospital, Mei-chan, interrumpió Izuku. Todo es peligroso. Seguro que dejarían entrar a Bakugo si viniera de visita, refunfuñó Mei. Y es la definición de explosivo. También es una persona, Mei-chan, suspiró Izuku. Así que sigue sin serlo. Pero si ya lo traje. Se quejó Mei. No puedo dejarlo afuera. Que Ocha lo lleve a la escuela, sugirió Hitoshi. Creo que Zero tuvo castigo hoy, así que debería estar en la escuela. Puede usarlo como punto de apoyo y luego llevar lo que necesites al laboratorio. Ochako asintió. ¿Sí? Será una buena práctica. Mei los fulminó con la mirada antes de ceder y dejarle su bolso a Ochako. Bien. Pero date prisa. Ochako sonrió e Izuku tomó su cuaderno. En realidad, solo había visto esa extraña luz a su alrededor unas cuantas veces, ya que la mayoría de las veces desaparecía demasiado rápido como para que pudiera verla bien, pero parecía aparecer siempre que buscaba un ancla, lo que dejó a Izuku completamente obsesionado con las preguntas. ¿Cómo diferenciaba las anclas? ¿Podría entrenar su don para saber a qué distancia estaban o incluso dónde estaban? Si usaba 2 anclas, podría, en teoría, saltar a un punto intermedio. Se oyó un pitido de los pendientes rastreadores y Hitoshi silbó cuando Ochako desapareció de repente. Sigo pensando que esto será menos impresionante, pero hasta ahora, no he tenido suerte. Aunque la primera vez fue realmente espeluznante. Ahora es simplemente genial. Izuku frunció el ceño. Es raro que haya aparecido tan de repente. Esperaba que su don se fortaleciera gradualmente, lo que significa que habría habido señales y entonces podría haberse entrenado para saltar, en lugar de saltar y tener que entrenarse para no hacerlo. Bueno, ha estado forzando mucho su don, dijo Mei. ¿Eso le afectará en algo? Hay una tendencia a que las peculiaridades de los estudiantes de héroe cambien durante el entrenamiento, reconoció Izuku. Pero eso suele ocurrir durante el 2.º año, cuando el entrenamiento se intensifica para preparar los exámenes de licencia, no cuando apenas han empezado. Creo que Izuku podría estar en lo cierto, interrumpió Hitoshi. Eraser también se ha comportado de forma muy extraña con su don, como si tuviera algún secreto o algo así. Pero claro, también ha estado bastante frustrado con All Might y eso parece normal, así que puede que no sea nada. Todavía estoy aprendiendo a interpretarlos a él y a Mick. Con las prácticas y todo eso, mis adultos y yo no hemos tenido tiempo para estar en casa, ¿sabes? Mei se inclinó hacia su espacio personal y lo miró a los ojos. Pero es mejor, ¿verdad? No mentían sobre protegerte y asegurarse de que tuvieras un mejor lugar donde vivir que esa estúpida casa de acogida, ¿verdad? Hitoshi asintió. De hecho, me animan a hablar en casa, lo cual es agradable, pero nunca sé cómo responder cuando me preguntan cómo va el entrenamiento de Don. Nunca antes había visto a ningún adulto interesado de verdad. Si preguntaban, solo estaban tanteando el terreno para asegurarse de que no los mataría mientras dormían o algo así. ¿A quién vas a asesinar? Ochako irrumpió en medio de la conversación. Espero que se lo merezcan. Lo habrían hecho, le aseguró Hitoshi. Pero no te preocupes demasiado. ¿Estás lista para presentarle al chico robot a sus nuevos secuestradores? Hitoshi. Chilló Izuku. No puedes llamarnos secuestradores en la conversación. ¿Por qué no? Dijo Hitoshi con inocencia. Mei-chan siempre llama a las cosas sus bebés. Estoy bastante segura de que eso lo empeora, dijo Ocha corriendo. Si no tienen cuidado, la gente pensará que roban bebés o algo así. Jamás le robaría el bebé a nadie. Dijo Mei indignada. Es mucho más divertido hacerlos yo misma.
Los demás rieron mientras Izuku gemía con fuerza. ¿Podemos irnos ya? No queremos hacer esperar a Ida. ¿Sí? Vamos. Ochako abrió el camino. ¿Y podemos apreciar que acabamos de hablar de Ida y que no desaparecí de inmediato? Buen trabajo, chica gravedad. Mei le dio una palmadita en la espalda. Un poco más de control y podré hacerte unos bebés increíbles. Izuku volvió a tomar su cuaderno. ¿Qué estás haciendo diferente? Si podemos averiguarlo. Ochako negó con la cabeza. No funcionará para todo. Ahora mismo, solo le estoy recordando al don tonto que Ida está ahí, así que no necesito ir a verlo. Eso es todo, pero no suelo estar lo suficientemente cerca como para que ese truco funcione. Aún es una buena práctica. Hitoshi se encogió de hombros al llegar a la habitación de Ida. Entonces, llamamos a la puerta. Mei ya estaba irrumpiendo por la puerta antes de que él pudiera terminar su pregunta. Puede que Mineta supiera exactamente cómo había llegado hasta aquí, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. En serio, ¿cómo había podido All for One mantenerse en el poder tanto tiempo si creía que era buena idea enviar a un estudiante de primer año, héroe, contra un asesino en serie? ¿Qué clase de plan tan estúpido era ese? En realidad no iba a luchar contra el asesino en serie. A diferencia del querido sensei de Shigaraki, Mineta no era idiota. Si se enfrentaba a Stein de frente, acabaría como Ida o probablemente peor, así que no, gracias. Pero eso no significaba que se rindiera. Había más de una forma de despellejar a un gato. Observó el callejón una vez más, asegurándose de que todas sus trampas estuvieran en su sitio antes de sacar su teléfono quemador. Había robado la información de acceso de Lady a la red de héroes durante sus prácticas. No es que $1 Lady fuera una contraseña muy segura, para empezar, pero le daba acceso a muchos archivos de investigación a los que no habría podido acceder como estudiante y le permitió hacer contactos que le hicieron dudar de la competencia de la Comisión de Héroes. La policía ya había detectado el patrón de 4 héroes por ciudad. Había seguido adelante tras Osu y solo había sufrido un ataque hasta el momento, así que a Mineta no le preocupaba demasiado no verlo, sobre todo por el patrón que la policía había pasado por alto. Con la excepción de Ingenium, que parecía haberse topado con él por casualidad, solía haber una llamada en la red de héroes unos minutos antes de que el héroe fuera atacado, lo que significaba que Stein estaba buscando crímenes y persiguiéndolos hasta los héroes o, más probablemente, escuchando a la policía y los escáneres de héroes para encontrar y atrapar a sus objetivos. Todo lo que Mineta necesitaba para usar esa táctica en su contra era un poco de cebo. Llamó a la policía y respiró hondo varias veces, tanto que parecía que estaba hiperventilando cuando la operadora respondió. Por favor, tienen que ayudarme. Niño, respira hondo conmigo, ¿vale? ¿Qué pasa? No lo sé. Preguntó Mineta con voz entrecortada. Iba caminando a casa desde la escuela y tengo que pasar por su callejón. ¿Es un villano? Mineta miró el callejón vacío. Creo que sí. ¿Solo uno? Eso creo. Respondió Mineta. No creo que el tipo en el suelo sea un villano. ¿Estás a salvo? Creo que sí. Mineta tuvo que pellizcarse para no reírse. Oh, no, viene para acá. Enviaremos al héroe más cercano a tu ubicación. Mantente oculto y en línea. Mineta puso los ojos en blanco y tiró el teléfono al suelo, pisándolo por si acaso. Según la cadena de héroes, el héroe más cercano era un personaje secundario llamado Slugger, famoso por dejar las peleas difíciles a otros héroes mientras él calentaba la banca, lo que debería ser un objetivo lo suficientemente tentador como para atraer a su objetivo real. Usó algunas de sus pelotas para escalar el muro y observar el caos desde el techo. Solo quedaba esperar a que mordiera. Tenya miró las sábanas e intentó ignorar la mirada decepcionada de Tensei desde un rincón. Tuvo casi tanto éxito con eso como con ignorar las lágrimas de sus padres en los últimos días, o sea, prácticamente ninguno. ¿Por qué se había dejado llevar por la ira? ¿Por qué no había hablado con alguien ni había pensado en cómo afectaría a sus padres que no solo uno, sino ambos hijos perdieran toda oportunidad de ser héroes en 2 semanas? ¿Por qué había sido tan orgulloso como para creer que realmente podría enfrentarse a Stein? Tensei suspiró. ¿Cómo te sientes? Qué raro, respondió Tenya. Me duele el brazo. Tensei frunció el ceño. Creí que Recovery Girl pudo reparar el daño. Quizás algo anda mal. Podemos llamar a los médicos. Ese no, lo interrumpió Tenya. Creo que lo llamaban dolor fantasma. Oh, dijo Tensei en voz baja. Lo siento. No es tu culpa que mi estupidez me haya lastimado, dijo Tenya con firmeza. Debería haber estado ahí para ti.
Tensei parecía a punto de echarse a llorar de nuevo. No debería haberte presionado tanto para que fueras el próximo Ingenium y ahora. Tenya no tuvo respuesta. Ingenium había desaparecido. No quedaban más hijos de Ida para perpetuar el nombre. Generaciones de héroes, truncadas por un monstruo con una katana. Menudo legado. Tensei abrió la boca para decir algo, pero la puerta se abrió de golpe. Una chica de pelo rosa, a lo que reconoció vagamente del festival deportivo, entró corriendo. Así que... tú eres el chico que perdió el brazo. Déjame ver. Otro estudiante de pelo verde corrió tras ella presa del pánico. Mei-chan. No puedes decir esas cosas. ¿Por qué no, Isu-kun? Preguntó Mei. Si voy a hacerle un brazo nuevo, necesito ver la situación. Es un tema delicado, Mei-chan. Dijo Isu-kun. Ni siquiera sabemos si todavía quiere ser un héroe, y mucho menos si está dispuesto a... ¿Quién eres? Tenya seguía repasando las ideas mientras balbuceaba. Y tu compañero tiene razón, es de muy mala educación irrumpir aquí de esa manera. Para su sorpresa, Uraraka también entró corriendo en la habitación. Lo siento mucho, Irida. Sé que Mei y Izuku pueden ser un poco excesivos la primera vez que los conoces, pero yo... El cerebro de Tenya terminó de almacenarse y sus ojos se abrieron. Espera, ¿por qué quieres saber si todavía quiero ser un héroe? Para que podamos ayudarte, tonto. Mei sacó una cinta métrica de la nada y Tenya se estremeció al empezar a medirle el hombro. ¿Eres alérgico a algún metal? ¿Qué tal reaccionas a los materiales radiactivos? Shinzo entró y, por alguna razón, a diferencia de la llegada de Uraraka, su llegada tenía todo el sentido. Estos dos debían ser los estudiantes de apoyo, Midoriya y Atsume, que lo ayudaron a ganar el festival deportivo. Aún así, nada de esto tenía sentido, pero al menos había alguien allí que sabía cómo sortear el caos. Quieren convertirte en su nuevo proyecto, igual que Ocha y yo, dijo Shinzo. Recomiendo seguir adelante, sin ofender, el tipo de la silla de ruedas. No me lo tomo en serio, dijo Tensei con calma. ¿Pero qué implicaría exactamente este proyecto? Héroe Cyborg. Mei le dedicó una sonrisa frenética. Mitad hombre. Mitad tecnología Atsume revolucionaria. Midoriya suspiró. Lo que quiere decir es que quiere hacerle un brazo nuevo. Muchos héroes han logrado continuar sus carreras tras perder una extremidad, siendo Ectoplasm el mejor ejemplo, pero será difícil, y estoy seguro de que hay muchos problemas, así que no te sientas obligado a... ¿Aún puedo ser un héroe? Preguntó Tenya en voz baja. Pero yo... Bueno, obviamente, seguirás metiéndote en problemas por tu justiciero, dijo Shinzo. Pero sigues siendo estudiante, así que con suficiente servicio comunitario y un período de prueba deberías ser suficiente para que vuelvas al buen camino, si consigues que Netsu esté de tu lado. ¿Quieres láseres en los dedos? Preguntó Mei, y asintió rápidamente. Te voy a poner láseres en los dedos. Desde la esquina, Tensei se aclaró la garganta. Atsume, ¿qué sabes de modificar sillas de ruedas? Mei sonrió y Midoriya empezó a escribir algo en su cuaderno. Tenya se sintió vagamente aterrorizado, pero también extrañamente esperanzado por primera vez desde el festival deportivo. ¿A qué se acababa de apuntar?